Muy buenas a todos nuestros seguidores. Hoy vamos a tratar el tema del uso del término Latinoamérica por el correcto de Hispanoamérica. Para ello, primero comenzaremos con un breve repaso histórico de manera cronológica. Seguidamente, veremos que durante las sangrientas guerras civiles desatadas en los virreinatos de la América hispana entre 1808 y 1830, auspiciadas por potencias halógenas con ayuda de las élites compuestas por los hijos de poderosos hacendados y de ricos comerciantes criollos, cuales aprovechándose del vacío de poder existente en España, tras el rapto del monarca Fernando VII, llamado el Deseado para unos y el Rey Felón para otros, perpetrado siguiendo órdenes de Napoleón Bonaparte. Asimismo, hemos de tener presente la influencia de las logias francesas y anglosajonas, cuales, amparándose en falsarias ideologías filantrópicas, utilizaron a los mal llamados libertadores que pugnaban por desplazar a España de sus provincias de ultramar que no colonias. Unos y otros, astuta y arteramente, venían pergeñando hacía años la forma de expulsar a España de sus virreinatos. Todo ello con el único objetivo de saquear la riqueza de dichos territorios. Siendo ya Napoleón III el último de los monarcas franceses, cual mediante manipulación diplomática promovió el uso del término América Latina, para borrar la relación de España y de paso también de Portugal respecto del continente americano. Al mismo tiempo, frenar o diluir el dominio anglosajón del legado ibérico. Conclusión: el invento del término América Latina es atribuido al político y economista francés Michel Chevalier, término, reiteremos, utilizado como artificio mental para lanzar intervenciones militaristas en México y en Sudamérica. Por consiguiente, Latinoamérica es un término que hoy podríamos calificar de constructo artificioso que actualmente se ha interiorizado en las mentes de los propios hispanoamericanos e iberoamericanos cuando nos referimos a Brasil. Así, erróneamente, por una gran parte de intelectuales y comunicadores españoles que con gran miopía intelectual, a la hora de referirse a dichos territorios, eluden usar los correctos de Hispanoamérica, Iberoamérica, Sudamérica o Suramérica, pues el uso de Latinoamérica solo es adecuado cuando nos referimos a los territorios del dominio francés, ejemplo Haití, o anglosajón, como ejemplo Jamaica. Gracias por su atención.